Hola a todos, espero que estén bien. Nosotros vamos a hablar sobre la introducción a la termodinámica. La termodinámica es la rama de la física que estudia el calor, el trabajo y la energía. Se ocupa de las relaciones entre estas magnitudes y de cómo se transforma. La termodinámica, como ya sabemos, tiene varios campos, como la ingeniería, la química, la física, la biología. Por ejemplo, la termodinámica se utiliza para diseñar motores, plantas de energía y procesos químicos. Básicamente, la termodinámica nos dice que la energía puede transformarse de una forma a otra, pero que la cantidad total de energía de un sistema siempre permanece constante. Un ejemplo de la termodinámica que hacemos en la vida diaria, vida cotidiana, sería cuando queremos hervir agua. La energía principal ahí es el gas, que está va hacia la estufa y esta se transfiere en calor, lo que calienta la olla y hace que el agua hierva. La primera ley de la termodinámica básicamente nos dice la frase que dijo el químico biólogo Antoine Lavoisier, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La ecuación de un estado de un gas ideal. Un gas ideal es el modelo de un gas teórico que cumple la ley de estos gases ideales. Las propiedades generales que tiene un gas ideal son: la primera, no existen fuerzas eléctricas de interacciones entre sus moléculas. Este principio nos quiere decir que las moléculas de un gas ideal no tienen fuerza de atracción o repulsión entre sí. Pues esto significa que las moléculas de un gas ideal se mueven libremente sin interactuar entre sí. El segundo principio nos dice, los choques entre las moléculas son elásticos. Nos quiere decir que los choques entre las moléculas de un gas ideal son perfectamente elásticos. Esto significa que no hay pérdida de energía cinética entre los choques. Por ejemplo, la pérdida de energía cinética en los choques hace que los gases reales se condensen a una temperatura más alta que los gases ideales. El tercer principio nos dice, una alta temperatura o una alta presión no alteran las propiedades anteriores. En los gases ideales, la temperatura sí afecta a la propiedad del gas. A altas temperaturas, las moléculas de un gas real se mueven más rápido y chocan con más frecuencia. Esto hace que la presión del gas aumente. A altas presiones, las moléculas de un gas real se acercan más entre sí, o lo que hace es que el volumen de un gas disminuya. La ecuación de un gas ideal establece que el producto de la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de un gas ideal. Esto se traduce a P por B igual a N por R por T, donde P es la presión, B es el volumen, N es igual al número de moles, R es igual a la constante de un gas ideal. En esta ecuación podemos aplicar las varias ramas como la ciencia y la ingeniería, por ejemplo, para calcular el volumen de un gas a una determinada presión y temperatura, o para calcular la presión de un gas a un determinado volumen y temperatura. Esta ecuación es una herramienta fundamental para comprender el comportamiento de los gases. Es una ecuación sencilla que tiene aplicaciones en una amplia gama de campos, pero tiene sus limitaciones. Es decir, la ecuación de un estado de un gas ideal es buena aproximación para el comportamiento de los gases en condiciones ideales, pero no es una aproximación perfecta para el comportamiento de los gases reales. ¿Por qué? Porque las moléculas de un gas real no son partículas puntuales que no interactúan entre sí. Si éstas interactúan entre sí mediante fuerzas de atracción y repulsión, y esto hace que el comportamiento de los gases reales sea diferente del comportamiento de los gases ideales. Y ahora le vengo a- bueno, yo ahora les vengo a explicar más o menos qué es la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica se relaciona con el trabajo o el calor transferido e intercambiado en un sistema a través de una variable termodinámica. Por ejemplo, energía interna. Dicha energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Muy bien, ahora será un ejemplo. Cámbiale. Por ejemplo, si colocas un pistón en un lavabo con agua helada, el calor conducirá energía fuera del gas. Sin embargo,
al momento de comprimir el pistón de tal manera que el trabajo realizado sobre el gas sea mayor que la energía térmica que se pierde, su energía interna total aumentará. Yo les voy a explicar el concepto de trabajo y energía de un sistema. El trabajo y la energía en un sistema termodinámico se refiere a la transferencia de energía que ocurre durante un proceso físico. El trabajo se lleva a cabo cuando hay una transferencia de energía. Esto nos quiere decir que esta energía se refiere a la capacidad de un sistema para realizar el trabajo o producir algún cambio. Debido a esto, la energía interna del sistema puede aumentar o disminuir debido a la transferencia de calor o trabajo. Básicamente, esto nos deja en claro que el trabajo y la energía son dos conceptos fundamentales para la termodinámica. El siguiente ejemplo nos dice que si levantamos un objeto de 1 kilogramo de masa a una altura de 20 metros, el trabajo realizado para elevar el objeto a esta altura es la energía potencial gravitatoria del objeto. Entonces nos dice que la transferencia de la energía o el trabajo realizado viene dado por la siguiente fórmula. La siguiente fórmula que se muestra en la diapositiva, que es W es igual a M por H por G, donde M es el kilogramo de masa, H es los 20 metros de altura y G es el valor de la gravedad. Desarrollando la fórmula nos damos cuenta que el valor es 197 joules. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la energía interna de un sistema de calor. Bueno, como concepto nos dice que la energía interna es una función de estado y como tal depende del estado en que se encuentra el sistema y es independiente del camino recorrido hasta llegar a ese estado. Por ese motivo se pueden afirmar que la energía interna de un sistema es función de su presión, temperatura y volumen, de tal modo que coincidiendo el valor de estas tres propiedades, el valor quedaría determinado. En realidad, bueno, aquí nos dice la diapositiva que la idea se podría simplificar, puesto que las propiedades P, T y V se relacionan entre sí. Por lo tanto, una vez conocidos T y V, se podría determinar el valor de P. Por ese motivo se puede afirmar que U no depende de tres propiedades, sino solamente de T y de V. Entonces, aquí tenemos una fórmula que sería pues la derivada de U, que sería, que sería igual a la derivada de U sobre la derivada de T. Y la derivada de T se podría definir, sería dt más la derivada de U sobre la derivada de B. Y, y, y ya, bueno, esa sería prácticamente nuestra exposición del equipo de la introducción a la termodinámica, y los integrantes del equipo fuimos Abdillair Domínguez García, Josué Jiménez Jiménez, Andrés Giovanni Almeida Díaz, Mario Hernández Villarreal y Ángel Jesús García Copido. Y pues sería todo. Gracias.